es hasta el año 53. En realidad muy recientemente, si vemos así la historia del panorama. Ahora miren, al caer el gobierno del emperador Iturbide, vamos a tener estos documentos y entonces vamos a ver rápidamente ahí que se impacta. Miren, tenemos la primera constitución del México independiente, es la de 1824, Constitución Política de 1824. Esa constitución nos hizo establecer un sistema federal. Hubo dos posiciones encontradas, la del federalismo que la representaba aquí dijimos, don Miguel Ramos Arizpe, ¿verdad? Y la posición del centralismo que convirtiera estas provincias en departamentos, que estaba encabezada por Fray Servando Teresa de Mier, ¿sí? Entonces, los dos curiosamente eran religiosos, una Nahualli era sacerdote, y se enfrascaron en una lucha política, pero terminó imponiéndose la idea del federalismo. Entonces, Constitución de 24 federales. ¿Qué características en materia electoral podemos apuntar de la Constitución de 24? Ahí van. No había partidos políticos, sino tendencias políticas, y manejadas a través de las logias masónicas. ¿Sí? Había en la masonería dos corrientes, el rito escocés, ¿se acuerdan? Y el rito yorquino. El escocés estaba representando los intereses de los centralistas. En ella militaron personas de la talla de don Nicolás Bravo, de don Lucas Alamar, todos estos personajes. Y en la logia federalista, o sea, la logia yorquina, tenemos gentes como don Guadalupe Victoria, don Vicente Guerrero, don Valentín Farías y algunos otros mexicanos de mucha calidad histórica. Ahora bien, en la Constitución de 24 se establecían los tres poderes, el poder legislativo con dos cámaras, diputados, senadores. La presidencia de la República, al igual que en los Estados Unidos, con un presidente y un vicepresidente. Pero ¿cómo se nombraba al vicepresidente? No en elecciones populares, no acudía el pueblo a votar, sino votaban los órganos, o sea, las legislaturas de los estados. Y la propuesta para vicepresidente era esta: el ciudadano que obtenía el mayor número de votos se convertía en presidente de la República y el que le seguía en vicepresidente. ¿Cómo ve usted esta organización? Imagínense que la tuviéramos ahora, el presidente sería del partido y el que le siguió en segundo lugar sería el vicepresidente. Pues es difícil, ¿no? Se haga una mancuerna ahí, ¿verdad? Pues yo lo veo difícil. Y en la verdad fue difícil. El vicepresidente se convertía prácticamente en enemigo político del presidente y viceversa. Y la historia demostró que no era lo más adecuado. Don Nicolás Bravo se alzó en armas en Texcoco contra el gobernador del presidente. Terminó derrotado y no se le pasó por las armas gracias a su prestigio como insurgente que tenía Nicolás Bravo. Pero de todas maneras, se vio que no lo realizaron. Y peor aún fue el caso del segundo presidente, don Vicente Guerrero, y su vicepresidente, don Anastasio Bustamante, que se le alzó en armas en Jalapa. Él sí logró derrocar a don Vicente y un poco después fue aprendido y fusilado caudillo. Entonces no es el sistema que nos funciona, pero así estaba organizada presidencia y vicepresidencia en la Constitución de 24. Bueno, también concedía a los estados la facultad de organizarse con sus tres poderes, pero de acuerdo a sus constituciones locales, les daba esa soberanía. Y entonces se dieron casos que ahora nos parecen muy complejos, por ejemplo, de algunas entidades federativas como Durango y Chiapas, que tenían dos cámaras locales. Ya ven que en los estados nada más ayudan, ¿no? Bueno, pues aquí hubo un senado en Durango, un senado de Chiapas, y algunas otras entidades. También se dio el caso que en Veracruz el poder judicial estuviera en manos de un solo individuo, ¿sí? Que era como una especie de ministro de justicia.
Esto nos causa mucho ruido, o sea, como que no lo entenderíamos hoy, pero yo les recomiendo ahí el trabajo publicado en un libro de Porrúa, que se refiere a las legislaciones electorales locales, o sea, las estatales, un artículo que viene ahí de uno de nuestros magistrados del Tribunal Electoral actual del Juicio de la Nación, el doctor Manuel González López. Entonces ahí, si no están después les doy la referencia en detalle, pero en ese libro se encuentra esa descripción de cómo las entidades organizaron, pues cada una, cuando pudieron pensarlo o proyectarlo, sus constituyentes locales. Y eso los llevó a presentar un panorama pues un tanto extraño. ¿Sí? Desde luego no hay partidos políticos, recuerden que son tendencias políticas. Esto rompe un mito, porque ustedes han leído sus libros que, por ejemplo, que dicen el Partido Liberal, Partido Conservador, pero no eran partidos, eran tendencias. Así como ustedes entienden hoy, como entendemos todos un partido político, con sus estatutos, sus documentos básicos, su emblema y todo eso no lo había. Disculpen, pero no hubo una dirigencia del Partido Liberal. En fin, todo lo que hoy entiendo por partido no lo había. Eran tendencias, ¿sí? Tendencias que desde luego representaban muchísimo en la vida política del país, la guerra entre liberales, conservadores y antes centralistas y federalistas, etc. Pero discúlpame, no hubo un partido centralista, un partido federalista, con toda una estructura que mencionamos de lo que es realmente un partido político, porque apenas incluso en el mundo se estaban forjando los partidos. Los partidos surgieron en Inglaterra en el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, de ahí se propagó una idea a Alemania, Italia, después a Estados Unidos, etc. De manera que es de la segunda mitad del siglo XIX, ya todo el siglo XX, cuando surgen los partidos políticos, ya como los entendemos ahora. Entonces, eran tendencias. Y a veces somos tan extremos que cuando estudiamos, por ejemplo, la historia de Roma, nos dicen el partido de los patricios y el partido de los plebeyos no lejísimos de que fueran partidos políticos. Eran grupos sociales que luchaban con los plebeyos por alcanzar igualdad con los patricios. Con una lucha muy desgastante, pero muy importante, que los fue igualando a los patricios. Pero perdóname, es un verdadero partidos políticos. Entonces, a contrario de lo que a veces dicen los textos, y que te hablan del partido liberal, pues no hubo un partido. Y entonces, ¿cómo se postulaban los candidatos? Pues realmente la postulación era individual, ¿sí? Era una postulación de estas que ahora muchos deciden tener, o sea, el candidato independiente. Bueno, pues eso era lo que se daba en el siglo XIX. Lo que sucede es que lo apoyaban grupos de poder. ¿Sí? Y entonces había gente que encabezaba esos grupos de poder, como fue el caso del señor presidente Juárez y de algunos otros hombres ilustres que atraían hacia sus personas en una especie de caballillaje las simpatías de un grupo político nacional. ¿Cuándo empezaron a surgir los partidos concretamente en México? A fines del régimen porfirista. Y precisamente en una forma un tanto clandestina, disfrazada. Eran clubes políticos, el famoso club liberal. Se reunían como para cuestiones sociales, para las cartas, platicar, escuchar una conferencia, algún concierto, algún recital, pero en el fondo, pues, tratando de organizar y de organizar su lucha. ¿Sí? Los propios porfiristas se organizaron en una agrupación democrática que apoyaba las candidaturas constantes del señor presidente Díaz y que, ¿te acuerdas que el pueblo de forma recurrente, de forma popular, los conoció como los científicos? No sé si se acuerdan. Esto ya fue un pequeño partido político, que desde luego eso de científicos no es un oficial, sino era el nombre porque el pueblo es así, ¿no? Como mote. Pero poco a poco no se toman los partidos políticos y ya en la época del señor Madero sí están incluyendo a partir distintos partidos políticos.
Todo esto refiriéndonos a la Constitución de 24, lo que podemos encontrar en la Constitución de 24. Entonces entramos, después de la caída de Iturbide, a un régimen federalista. Empieza a darse ya en nuestro medio, porque ya vimos la Constitución de 12 y de 14, empieza a darse el sistema de auto y de perocalificación de las elecciones. Cada Cámara se autocalificaba su elección y la de diputados elegida en colegio electoral calificaba la de presidente y vicepresidente de la República. ¿Sí? Bueno, este sistema, como vimos, va a perdurar hasta qué año dijimos, hasta 1993. Muy bien. Ahora, en 1836 se da un giro político al país y termina el régimen federalista y comienza el centralista, caracterizado porque las provincias ya no van a ser estados libres y soberanos, sino departamentos, como ocurre en algunos países de América todavía. No van a ser soberanos, sino dirigidos desde el centro, de ahí el modo de centralismo. No se hizo una constitución, en 1836 no hay una constitución, sino 7 leyes a las que se les dio el forma de constitucionales, así se conocen, las 7 leyes constitucionales de 1836. ¿Qué características encontramos aquí? Encontramos que se elige también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no hay 3 poderes, sino hay 4 poderes. Los tradicionales, ejecutivo, legislativo, judicial, pero hay un 4º poder al que se le llama Supremo Poder Conservador. Está integrado por 5 personas que responden, dice la